Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a seguir con la serie de traducción y lenguaje y vamos a hablar de la redacción en español y algunos errores comunes. Entonces empecemos. Mm, Los componentes principales de una buena traducción, y estos para mí son los dos principales, obviamente que hay muchos más. Uno es la transferencia del significado del texto en inglés al español. En este caso nosotros estamos traduciendo el inglés al español. Em, y después la parte de la redacción adecuada en español o en el lenguaje meta. ¿Qué es una redacción adecuada? Que cumpla con las reglas gramaticales, las reglas ortográficas, la sintaxis, que fluya naturalmente, como si el texto se hubiera escrito originalmente en la lengua meta. Y hoy entonces vamos a enfocar un poquito más en la parte de redacción. Acá tenemos un ejemplo. The party of the first part shall, within 30 days of the effective date, provide the party of the second part with a complete and accurate inventory of all tangible assets subject to this agreement. Obviamente esto es un texto legal, así que tiene algunas condiciones particulares que son específicas para los textos legales. La traducción, esta es una traducción de DeepL, dice, la parte primaria deberá, dentro de los 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor, proporcionar a la parte secundaria un inventario completo y preciso de todos los activos tangibles sujetos a este acuerdo. ¿Qué cosas ven, qué errores ven en esta traducción? Me pueden activar el audio si quieren o me pueden poner algo en el chat. A ver qué errores encuentran. Tengan en cuenta que es una traducción legal. Muy bien, Leandro. El punto después de las comillas. A diferencia del inglés, en español el punto va después de las comillas. Excelente. ¿Qué otra cosa? ¿No ven nada más? Tengan en cuenta que esto es un texto legal, entonces hay determinados términos aquí que en inglés están escritos en mayúscula. ¿Deben escribirse en mayúscula en español también en este caso? Tenemos, por ejemplo, effective date, la fecha de entrada a vigor. Estos son, en general, términos que en las traducciones legales, y solo en las traducciones legales, deben escribirse también en mayúscula. ¿Por qué? Porque son términos que generalmente tienen una definición específica. Incluso muchos textos legales comienzan al principio con una definición de términos. Por ejemplo, hay algunos contratos que empiezan, dicen el nombre del contrato y después entre paréntesis dice client. Entonces ese cliente tiene que escribirse con mayúscula también porque está refiriendo no a cualquier cliente, sino a ese cliente en particular. La fecha de entrada a vigor también no es cualquier fecha, sino que es una fecha específica en la que comienza este contrato. Y al referirse a una fecha específica, tiene que ir también en mayúsculas. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Tenemos the party of the first part shall, en realidad es shall provide, y en este caso este shall se traduce como debe. Estamos hablando nuevamente de textos legales. No es deberá, sino que estamos hablando de un contrato que debe entonces traducirse al presente porque esto comienza ahora. Entonces, en estos casos, este shall es más imperativo que una construcción verbal. Y otra cosa que podríamos, y esto es de estilo más bien, es en vez de decir dentro de los 30 días, sería un poco mejor indicar que
en un plazo de 30 días. En cuanto a la redacción, en cuanto a la sintaxis, ¿qué vemos acá? La primera parte debe, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor, proporcionar a la parte secundaria un inventario completo y preciso de todos los activos tangibles sujetos a este acuerdo. ¿Qué pasa acá con en un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor? Nosotros estamos en español separando una construcción verbal que debería ser debe proporcionar. Si nosotros cambiamos la sintaxis de esta oración, me va a quedar la parte primaria debe proporcionar a la parte secundaria un inventario completo y preciso de todos los archivos tangibles sujetos a este acuerdo en un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada a vigor. ¿Qué logramos aquí? Que esta frase es mucho más fácil de entender que la otra que dividimos con una subordinada en el medio. Y esto se llama una perífrasis verbal. Debe proporcionar, es recomendable en español no separarlas. Si bien en inglés es muy normal, sobre todo en los textos legales, separar la perífrasis verbal, en español es recomendable no hacerlo y poner la oración subordinada en otro lugar. De esta manera, la primera parte debe proporcionar, la perífrasis verbal me queda toda junta. Bueno, vamos a buscar otros errores ahora. Despite facing numerous challenges, the team persevered, achieving success by consistently improving their strategies. A pesar de enfrentar numerosos desafíos, el equipo perseveró, alcanzando el éxito al mejorar constantemente sus estrategias. ¿Hay alguna cosa acá que les parezca que sea un error, que no esté bien redactado? El gerundio. El gerundio, muchas gracias. Sí, el gerundio. Y el gerundio, sí, lo odiamos un poquito. Yo escuché gente decir en conferencias que el gerundio en español no existe. En realidad el gerundio en español sí existe. El tema es que se usa muy distinto en inglés que en español. El uso es diferente. Y mientras que el gerundio en inglés puede utilizarse con muchísima libertad, en español tiene determinadas reglas específicas. Y esto lo saqué de Wikilengua. Yo les recomiendo, el artículo es largo, yo les recomiendo que lo lean porque tiene un montón de condiciones específicas para casos específicos. Pero estas son 3 condiciones que son necesarias para que su uso sea considerado correcto. Una es que funcione como adverbio o como verbo, que exprese acción simultánea o anterior a la del verbo principal, o tan inmediata que se percibe como simultánea. Y que el sujeto del gerundio sea el mismo que el verbo principal o tenga un sujeto propio. Ustedes vieron que yo marqué que exprese acción simultánea o anterior a la del verbo principal o tan inmediata que se percibe como simultánea. Lo marqué en rojo porque este es el error más común que se comete en español en el uso del gerundio. Las otras cosas como que nos suenan, pero esta es una condición que se nos escapa muchísimas veces. Entonces, acá nos decía que exprese acción simultánea o anterior al verbo principal o tan inmediata que percibe como simultánea. O sea, que sea simultánea o anterior al verbo principal, ¿verdad? Entonces acá, ¿cuál es el verbo principal?
Acá el Perseverar. verbo perseveró. Muchas gracias. A pesar de enfrentar numerosos desafíos, el equipo perseveró, alcanzando el éxito al mejorar constantemente sus estrategias. ¿Qué pasa con alcanzando el éxito? El éxito es posterior a la perseverancia, ¿ok? Entonces, en este caso, el gerundio está mal utilizado. A pesar de enfrentar numerosos desafíos, es una oración subordinada, o sea que esa nos olvidamos. El equipo es el sustantivo de la oración, el verbo principal es perseveró y el resto es predicado. Entonces, la oración me quedaría, a pesar de enfrentar numerosos desafíos, el equipo perseveró y alcanzó el éxito al mejorar constantemente sus estrategias. Veamos otros ejemplos del uso incorrecto del gerundio. Una típica es en los manuales de operaciones que dice saving your files o printing your papers, o siempre es como un subtítulo, que esto la gente tiende a traducir el gerundio como gerundio. ¿Qué proponen ustedes para saving your files? Hola, buenos días. Yo diría que guardar, o sea, ponerlo como infinitivo. Muy bien, guardar sus archivos o los archivos. El hombre sufrió varias lesiones, muriendo días después. El mismo tratamiento anterior y murió. Y murió, exactamente, porque al indicar que murió días después, la acción no es simultánea al verbo principal. Pero sí es correcto, el hombre sufrió varias lesiones muriendo al instante. En ese caso, la acción es simultánea, así que el uso del gerundio sería correcto. ¿Qué hago si no estoy seguro? Porque la verdad es que nos pasa muchas veces que nos cuesta identificar si en una determinada oración el uso del gerundio es correcto o no. Bueno, una es buscar recursos donde nos explican el uso del gerundio, y yo les recomiendo esa nota en Wikilengua que yo creo que es de las que están descritas con mayor claridad. Pero si no estoy seguro, mejor sustituirlo. Traten de no abusar del gerundio, porque incluso cuando está bien usado en español, se usa muchísimo menos que en inglés. Lo ideal es solamente usarlo cuando realmente se justifica su uso y en los demás casos sustituirlo. Acá tenemos algunos ejemplos. Estando yo en tu casa, cayó un rayo. El uso es correcto, pero ¿cómo puedo sustituirlo? Cayó un rayo cuando yo estaba en tu casa. Bueno, cambia Sí, mucho, pero pues Yo diría como mientras yo estaba en tu casa, cayó un rayo también. exacto. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Cuando estaba en tu casa, cayó un rayo o cayó un rayo cuando estaba en tu casa. París tiene muchos museos, siendo el Louvre el más visitado. ¿Qué opciones tenemos acá? y el Louvre es. Y el Louvre es el más visitado. París tiene muchos museos, o de los cuales el Louvre es el más visitado, y el Louvre es el más visitado. Cualquiera de esas opciones es correcta. Vamos a cambiar ahora de tema así drásticamente y vamos a pasar a la voz pasiva, que es otro de los errores que muchas veces se cometen. El inglés es una lengua que tiende a la voz pasiva y se usa sobre todo en el caso de instrucciones, por ejemplo, manuales de operaciones, manuales de uso, recetas de cocina, manuales de empleados.
cualquier tipo de escrito que nos da instrucciones de algo, se tiende a usar la voz pasiva. Y en español hay una tendencia a utilizar la voz activa. Esto no quiere decir que el uso de la voz pasiva sea incorrecto. Al igual que el gerundio, la voz pasiva en español existe y también se usa. El tema es que no se usa con la frecuencia con la que se usa en inglés. Y si nosotros abusamos de la voz pasiva al hacer la traducción, primero que nada, la voz pasiva tiende a cortar el flujo. Oscurece el significado muchas veces, porque yo estoy cambiando de lugar el sujeto, la oración. Entonces, afecta también la comprensión muchas veces de la oración. El español es una lengua sujeto, verbo, predicado. Ese es el orden en el que nosotros hablamos. Entonces, en general, nosotros queremos tratar de mantener esa forma para que nuestro texto se entienda con mayor claridad. Acá tengo un ejemplito de la voz pasiva. Prior approval of this type should always be requested by the employee as well when an interest in or a secondary employment at a business entity which is in competition with XXX is intended. Esta es una traducción literal. La aprobación previa de este tipo siempre debe ser solicitada por el empleado también cuando tener una participación o un empleo secundario en una actividad comercial que compita con el XX es pretendida. Como ustedes ven, la frase es sumamente retorcida. Esto de también cuando tener una participación es una frase que hay que leerla con cuidado para poder entenderla. Si nosotros pasamos la voz pasiva a activa, nos encontramos con, primero, una frase que es un poquito más corta. A veces cuando lo pasamos a activa se corta mucho más y es fácil de entender. El empleado siempre deberá solicitar una autorización previa de este tipo, incluso cuando pretenda obtener una participación o empleo secundario en empresas que compitan con XXX. Ustedes ven que es mucho más fácil de entender esta oración que la oración con la voz pasiva. Ahora, ¿qué pasa? En este caso en particular tenemos lo que se llama un complemento agente, que es por el empleado. Cuando nosotros tenemos en una oración pasiva un complemento agente, un agente, nosotros podemos utilizar ese agente como sujeto de la oración y podemos entonces dar vuelta a la sintaxis. Por eso esta oración termina siendo: el empleado siempre deberá solicitar una autorización previa de este tipo, incluso cuando pretenda obtener una participación, etc. ¿Qué pasa si yo, en este siguiente ejemplo, le quito el agente? ¿Cómo entonces formo la voz activa aquí? Bueno, lo que yo puedo hacer en este caso es utilizar el C. Siempre se deberá solicitar una autorización previa de este tipo, incluso cuando se pretenda obtener una participación o empleo secundario en empresas que compitan con XXX. Así que uso la muletilla del C para volver esta oración pasiva en una oración activa. Vamos a ir a otros ejemplos bastante más fáciles.
¿Qué pasa con all switches must be turned off? Típica oración de un manual de operaciones. Todos los interruptores deben ser apagados. ¿Cómo paso esto a activo? Yo diría como todos los interruptores deben apagarse. Todos los interruptores deben apagarse, o puedo dar vuelta la oración y decir deben apagarse todos los interruptores. Muy bien. Tenemos otro ejemplito acá. This principle of legal action is to be adhered to independent of whether or not a benefit results for the company. La traducción, este principio de conducta lícita deberá ser observado independientemente de que genere o no un beneficio para la empresa. ¿Cómo puedo volver activa esta oración? Bueno, deberá observarse este principio de conducta lícita independientemente de que genere o no un beneficio para la empresa. Nuevamente utilizo el C, pero lo pongo detrás de observar. O sea, deberá observarse este principio de conducta lícita, etc. Otro ejemplito. The novel was written by the famous author in just 6 months. La novela fue escrita por el famoso autor en solo 6 meses. Recuerdan que les hablé del agente. ¿Cuál es el agente aquí? El famoso autor. Excelente. El famoso autor. Así que yo puedo utilizar el famoso autor como el sujeto de la oración. El famoso autor escribió la novela en solo 6 meses. ¿Sería correcto? Excelente. Excelente. El famoso autor escribió la novela en solo 6 meses. Bueno, espero que esto les haya dado una idea de cómo podemos mejorar la redacción y cómo evitar algunos de los errores comunes en traducciones. Y les agradezco mucho por la atención. Quiero aprovechar esta oportunidad para desearles a todos unas muy felices fiestas. Yo estaré de vacaciones después de Navidad, así que vamos a retomar los cursos en enero. Así que les mando un abrazo grande a todos y nos vemos el año que viene. Gracias, Betty. Gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Betina. Gracias. Gracias, feliz Gracias día para igualmente. todos. Muchas gracias, Betty, que estén bien. Betty, muchas gracias. Que estés bien.